Muy buenas tardes, señoras y señores, y saludos cordiales de este amigo que les habla, Santiago Orozco. Bienvenidos un martes más al programa El Remate de la página Media Verónica. Decirles que ahora en la página Media Verónica, a través de las imágenes que nos envía nuestra compañera Inés Montano, pues pueden ustedes seguir los festejos que vamos a retransmitir en reportajes desde la Plaza de Toros de las Ventas, en un casi semidirecto. Ya lo hicimos esta semana pasada y lo haremos, Dios mediante, pues el viernes, el sábado y el domingo. Mañana, el domingo, en doble sesión de mañana y tarde, con ese festival homenaje a Antoñete, que la Comunidad de Madrid, que tuvo la sensibilidad de retransmitir la Feria de San Isidro, pues en esta ocasión no sé si le ha faltado sensibilidad, ganas o dinero. Ya no lo sé, pero lo cierto y seguro que ese festival, homenaje al maestro Antonio Chenel Antoñete, torero madrileño por los cuatro costados, tenía que haber hecho el esfuerzo la comunidad y haberlo televisado, puesto que la plaza está el lleno asegurado, no hay ni una entrada y la reventa pues está haciendo su agosto en el mes de octubre. Don Ángel Arrán, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Santiago y compañía. Javier Andrés, buenas tardes. Muy buenas tardes, encantado de estar aquí con vosotros. Y don Curro Jiménez, buenas tardes. Buenas tardes a todos, compañeros y asistentes a este gran evento. Bueno, pues estamos en este fin de semana pasado, se ha celebrado el principio de la Feria de Otoño, que este año pues se ha partido en 2 fines de semana. A la empresa le ha ido muy bien, puesto que la taquilla está funcionando de maravilla. Tiene cerca de 20.000 abonados, con lo cual, con una entrada de 23.000 espectadores, pues el lleno está, el no hay billete está asegurado casi todas las tardes. Vamos a comenzar, si os parece, compañeros, con esa novillada del jueves pasado que pudisteis presenciar, tanto Ángel como Curro. No, yo la novillada no pude ir, tenía que ir a recoger los nietos. Bueno, no estaba en la pues tú novillada, he estabas en estado las tareas de abuelo. en las tres corridas siguientes sí, pero la novillada no estuve, ¿no? Bueno, pues Curro, tú que estuviste, cuéntanos. Bueno, el día 2 de octubre se lidió una novillada de Antonio López Cibaja. De presentación a mí no me disgustó, yo creo que fue una presentación bastante digna. Lo que pasa es que el toro no dieron los novillos no dieron el juego que tenían que dar. Te lo voy a resumir porque yo creo que con buenas palabras o con pocas palabras nos vamos a entender mucho mejor. Para mí hubo una faena muy luchada y muy sudada, que es la de Emiliano Osornio. A mí me convenció, me gustó y para mí un aprobado alto, casi un notable para Emiliano Osornio. En cuanto a Ignacio Candelas, se topó con un lote sin opciones de triunfo en ningún momento. Yo soy incapaz de valorar a ese chaval porque es que no, yo creo que, que voluntad tuvo, pero es que no pudo hacer nada con el lote que le tocó. Y luego Sergio Sánchez, pues saludó en ovación me parece que fue en el primer novillo suyo y no hubo más detalles. Los toros se pararon, no hubo la movilidad ni la casta que a mí me hubiera gustado, porque me une una gran amistad con Antonio y con su hijo, sobre todo con el padre, con Antonio, y me dio mucha pena porque creo que con la ilusión que iban, que era tremenda, y con muchas ganas de reventar aquello, pues no acabo de salir para adelante. Sí me gustó el ambiente que había en la plaza, había un ambiente bastante entrañable y la gente con muchas ganas de ver toro, Santiago. Había muchas ganas de ver cosas nuevas, chavales nuevos, y eso sí que es de agradecer en la venta. O sea que
esa fue para mí la novillada a grandes rasgos para no cansaros más, ¿eh? Ahí vamos a entrar ahora en lo que han sido los demás festejos y luego entramos ya a leer la letra pequeña de lo que ha ocurrido. Al día siguiente, el día 3, una corrida de toros ya. Sí, señor, de Vitoriano del Río, con los actuantes siguientes que fueron Emilio de Justo, Borja Jiménez y Tomás Rufo. Emilio de Justo fue cogido en su primer toro de una forma muy aparatosa, muy aparatosa. Yo a mí me quedé sin aliento porque sabiendo lo que lleva ese hombre puesto en la espalda, yo pensé lo peor. Cuando vimos que se lo llevaron en ayudas, yo pensé que había estado tocado la parte de medular y bueno, pues me quedé un poco bastante mal dentro de la plaza. Gracias a Dios fue lo que fue, que fueron rotura de 2 costillas y tuvo el pundonor de salir en ese sexto toro a dar todo de sí y creo que estuvo muy valiente, muy valiente, muy valiente. Borja Jiménez para mí tuvo más mérito en el primer toro que en el segundo, no sé qué opinará Ángel. Creo que se está saturando de toro, creo que tiene que reposarse, creo que tiene que volver a torear como toreaba el año pasado, creo que está acelerado, creo que está atacado de toro y creo que eso le puede hacer mucho daño a Borja cuando tiene unas condiciones y una cabeza totalmente privilegiada. Tomás Rufo para mí estuvo totalmente desdibujado, de pico. Yo no entiendo ese hombre cómo embarcaba los toros hace 2 o 3 años, dónde los llevaba y cómo se quedaba y la forma de ligar la faena. Yo a Tomás Rufo el día 3, viernes, no lo vi por ningún lado, o sea, pero por ningún lado. Insisto, el sexto toro fue ese gran toro, bueno, esa gran faena, ese gran remate de la tarde de ese gran torero que es Emilio de Justo, que le echó lo que tiene que tener, lo que hay que echarle en una plaza de toros y después del palizón que le metió salir a torear ese, que no era un toro fácil, no era un toro fácil. Si me dices meritorio de las 2 orejas, creo que no. Por un lado, creo que sí. Ahora Creo que después sí, ya pero bueno, analizaremos, ahora si lo te comentaremos. parece, De lo de los Domingo sorteos. Hernández, de lo de Domingo Hernández. Sí, no, te iba a decir, Curro, que el nivel de exigencia en Sí, Madrid está bajando alarmantemente, ¿eh? sí, ahora lo comentamos si queréis. Ahora lo comentamos. Ángel, Sí, bueno, ¿qué presenciaste tú? yo lo que presencié fue una corrida estándar con 2 toros más sobresalientes, el primero de Borja y el segundo de Y el primero Emilio, de pero Rufo, ¿no? sí, el primero de Borja y el primero de Rufo. De Rufo, el tercero. Y el último de la tarde, o sea, el segundo de Emilio de Justo, digamos que fueron toros de un aprobado alto, rozando el notable, y los otros no me gustaron. Estoy de acuerdo con lo que ha dicho Curro, que ahora mismo Borja Jiménez yo creo que no tiene necesidad de andar como un poco nervioso, como acelerado. Me ha quitado la palabra porque yo también la he dicho porque pensaba decirla. Y es que yo lo veo como un poco atorado. Piensa que tanto él como incluso Emilio han estado varios años sin torear prácticamente y en 3 o 4 años llevan 150 o 200 corridas toreadas. O sea que han pasado del hambre al exceso, digo, en cuanto a hacer paseillos. Entonces, Emilio de Justo, yo lo pondría más allá del punto, ¿no? Yo creo que hizo un gesto y una gesta, porque efectivamente la acogida, el percance tenía todos los componentes de haber sido dramático y afortunadamente nos llevamos una gran sorpresa cuando aparece, antes de aparecer el sexto, aparece por la puerta de la enfermería para matar ese toro. Si se queda en la enfermería, los 22.000 espectadores que estábamos en la plaza, o 23.000,
lo hubiésemos comprendido, porque te digo que la paliza fue de órdago, pero este chico tuvo un gesto y una gesta que forma parte, yo me atrevo a decir que dentro de las anécdotas más trascendentes que ha habido en la Plaza de Madrid en muchos años. De todas formas, también quiero decir que Emilio de Justo es un torero que no está valorado como se merece, porque lleva varias temporadas que es con una regularidad y una continuidad tremenda en todas las plazas donde actúa, y yo creo que a este hombre le tenían que dar más cachet económico y desde luego más categoría como torero, porque la terna de ese día era de las más orejeras del escalafón. O sea, Emilio de Justo, Borja Jiménez, Tomás Rufo y Daniel Luque son los 4 toreros que más orejas cortan en la relación corridas toreadas, trofeos cortados. Otra cosa es luego el análisis, ¿no? Porque efectivamente hemos dicho que Emilio hizo un gesto y gesta de época. Borja Jiménez para mí estuvo por debajo de su primero, estuvo bien, pero estuvo por debajo de su primero. No entiendo cómo un torero que ya empieza a tener la categoría de figura alarga tanto algunas veces las faenas hasta el punto de estropear en las 2 últimas series o intervenciones lo que ha hecho antes, precisamente porque quiere exprimir demasiado al toro o porque ha perdido los reflejos, pero tiene que corregirse en ese sentido. Y Tomás Rufo, que tantas esperanzas nos dio como novillero y su primer año de matador de toros, que salió a hombros en casi todas las primeras plazas de España, pues resulta de que ahora mismo es un robot que le dan cuerda y empieza a pegar pases. El muchacho, las primeras series de su primer toro, que fue extraordinario, pues resulta que hacía unos gestos en complicidad con el público que parecía que era Joselito y Belmonte fundidos, y es que estaba haciendo un toreo populista, sí, con cierta estética de cara al público fácil, pero para los aficionados no decía nada. Y efectivamente, en la segunda parte de las faenas y sobre todo el último toro, desgraciadamente el público fue indiferente con Tomás. Y lo digo de forma cariñosa y constructiva porque es un torero que si tenía condiciones creo que no ha dejado de tenerlas, sencillamente que tiene que reflexionar, tiene que analizar sus pros y sus contras y quizá volver al inicio, porque ahora mismo este chico parece que está indefinido, ¿no? Javier, tú has podido ver como yo los reportajes que... Sí, los reportajes por vía internet. Eso es, pero yo lo que sí vi esa tarde de Tomás Rufo es que se le fue un toro de cortijo. Claro. Sí. A ese toro antes el torero lo cuajaba y se compraba un cortijo. Y este no se puede comprar ni una pequeña parcela. Ni una maceta. Eso es. Y claro, pero es que se está dando en muchos casos. Por ejemplo, en el novillero, que ya es matador de toros, a Aarón Palacios, de verlo de novillero, cuajao, con ese temple, a verlo de matador de toros, como nos referían los compañeros de Logroño el otro día, en las 2 corridas de Logroño y en la de Nimes, pues amigo mío, es la cara y la cruz. Parece que es otro torero que le han dicho, mira, aquí para funcionar hay que cortar orejas a toda costa. Y como el público, la mayoría, no sabe lo que ve, pues tú pega rodillas en tierra, pega pases en vez de torear. Y una cosa es torear y otra muy distinta es dar pases. Javier. Totalmente de acuerdo. Hoy en día nos estamos conformando con la simpleza, el toreo sin sentimiento. Y estamos acabando de que vemos 25 toreros, de los 25, 23 nos parecen iguales. Entonces, uno tiene que ir a la plaza a emocionarse, a disfrutar, a ver un arte. Y lo que vemos es, sencillamente, lo que vulgarmente decimos, un pegapases. Excedentes de pico y de todo ventajas. Entonces, yo creo que los toreros que todavía no están hechos figuras, ojo, los figuras tienen que seguir haciendo lo mismo, torear bien. Pero los que no están todavía en figura deben de torear como se debe de torear. La muleta plana y llevando los toros y cargando la suerte y toreando como hay que torear, no en línea y por fuera. Estamos cogiendo unos malos vicios. Bueno, y de ahí pasamos Perdona, están instalados los malos vicios. Están instalados. El problema es que están instalados ya los malos vicios.
Yo discrepo con Ángel. Para mí, en esa corrida nada más que hubo un toro. Un toro para mí, ¿eh? Yo no vi la corrida de Vitoriano del Río con la expectación que traía. A mí la corrida no me gustó, excepto un toro. Un toro, y si me apura, vamos a librar también el primero de Tomás Rufo. El primero Digo, de Tomás perdona, Rufo un perdona, gran de toro. Borja Y el primero de Borja. Bueno, para ti, Ángel, Para yo veo mí, sí, hizo una faena larguísima. Que si mete la espada corta una oreja, lo que pasa es que estuvo en pegapases, no estuvo en torero de sentimiento, bajo mi punto de Madrid. vista. Si tú me dices a mí que con esa faena se corta una oreja, estamos apañados con Madrid. Entonces, claro, no me extraña que den dos, Ángel. O sea, para mí la corrida se fue de más a menos. La corrida no se la picó en ningún momento. En ningún momento se picó la corrida, Ángel. Y no se vio los toros como yo me esperaba de Vitoriano del Río. Para mí un toro que cumplió más que de sobra fue el sexto, el segundo de Emilio de Justo. Yo ahí le doy la razón a Santiago. Ese fue para mí un toro mucho más completo de la corrida. Los otros cumplieron, pero a mí no me gustó la corrida de toros. En su conjunto, a mí no me gustó la corrida de toros. Para mí nada más que hubo un toro. Sinceramente, en mi opinión. Y esta es la grandeza del toro, de que coincidamos en un evento varios aficionados y pensemos distinto. Claro. Vamos a estar de acuerdo en que efectivamente si consideramos un toro que tenga seriedad, que tenga sentido, que tenga movilidad, que te haga pensar, efectivamente es ese toro. Pero es que yo sigo creyendo que un toro de Borja Jiménez y un toro de Tomás Rufo fueron toros bastante mecánicos y se hincharon de pegarle pases. Lo que pasa es que no fueron pases de cartel, fueron pases de rutina, de auténtico oficio, como decía nuestro amigo Javier, pero de un oficio, no sé si viciado o vicioso, que no transmite a los tendidos, eso está claro. Ahora, desde el punto de vista de ese toro que apenas sale, pues de acuerdo que el de Emilio, efectivamente fue el más dificultoso, el que tenía más intríngulis. En ese sentido, sí. Ese era el que más tecla, el segundo de Emilio era el que más tecla tenía que tocar. Entonces, claro, valorar un toro. Desde ese punto de vista, sí. Bueno, estarás de acuerdo conmigo, Ángel, que el toro de Tomás Rufo, el primero, fue pico tras pico, tras pico, tras pico. Bueno, pero y yo así. Bueno, déjame argumentar, Ángel. Yo así es difícil que vea un toro que no está sometido, ni está podido, ni está picado, valorar un toro. Yo, Francisco Javier Blanco, que yo no quiero tener la verdad suprema, sino simplemente mi gusto, mi valoración. Yo a mí esa corrida no me gustó. O sea, fue una corrida que cumplió, pasó por allí y nada más que para mí hubo un toro, como aficionado. Bueno, y la corrida del día siguiente vamos a analizarla y luego debatimos si os parece. La del día de San Francisco. Esa sí que fue el día de nuestro patrón fue la antítesis del toro bravo, la antítesis de la representación en una plaza de Madrid como la primera plaza del mundo. Es una auténtica vergüenza esa corrida de toros que nos metieron para el cuerpo. Yo no digo que la empresa lo supiera, lógicamente, que nos tragamos, mejor dicho, con toda la educación del mundo y todo el respeto del día 4 de octubre del 2025. Pero vamos a ver, Curro, la empresa no lo sabía, vale. Sí. Pero la empresa tiene ya antecedentes. Y, claro. Y lo de Domingo Hernández, desgraciadamente, desde que han hecho la división de la ganadería, no sé por qué motivo, porque yo no soy ganadero, pero eso no está funcionando. Eso no está. Pues yo te digo cuál es mi opinión. Si un señor que sabe tocar el piano le dan un piano, lo toca. Cuando le das a un piano, el mismo piano que tocaba y que toca el antiguo propietario, o sea, lo que es Justo Hernández, se lo das a una persona que no ha tocado el piano en su vida, es muy complicado que saque algo que suene bien.
puede sacar alguna nota, no digo que no, porque de hecho alguna nota se saca en alguna corrida de toros, pero lo del otro día de Madrid fue verdaderamente vergonzoso. A mí no me gustó, lo pasé mal como aficionado y lo pasé mal en todos los aspectos. Talavante estuvo totalmente desdibujado. Vamos, es que tampoco podemos valorar a los toreros, señores, porque con esa corrida de toros es muy difícil Bueno, cuando valorar. no hay toros. Cuando no hay toros es muy difícil valorar a esos tres señores que fueron Talavante, Aguado y Jarocho, el pobre Jarocho que tomaba la alternativa. Bendito toro el que le tocó. Perdón, confirmaba. Discúlpeme. Bendita confirmación el toro que le tocó para confirmar la alternativa. Vamos, es que se te tiene que quitar las ganas de todo. O sea, yo soy Jarocho, digo, ¿qué leche hago yo aquí confirmando la alternativa con este marrajo insoportable? Vamos, es que no había por dónde coger ninguno de los 6 toros. Ninguno. O sea, ninguno. Sin fuerza, sin movilidad, más que vestir, topaban, una cosa totalmente la antítesis de lo que es un toro bravo y un toro que se tiene que lidiar en cualquier plaza, por lo menos con acometividad y con movilidad. Y allí no se vio nada de eso. Qué lástima, después de tener en los tendidos 23.000 personas, no todas aficionadas, como vamos a poder ver a lo largo de la feria de otoño, pero, hombre, que es una lástima que personas que tanto que presumen las empresas hoy día de que está acudiendo la juventud a los toros, pues oiga, con corridas como esta, en vez de acoger a la juventud, lo que hacemos es echarla a la calle, ¿eh? Así que hay que tener un poquito más de devoción hacia la ganadería de Bravo y estar pendiente. Y eso de que los toros son como los melones, eso a mí ya no me vale. Mire usted, el que no sepa comprar melones, que se dedique a comprar sandías, pero no melones, porque el público paga un dinero importante por acudir a la fiesta de los toros. Y lo que estamos haciendo la mayoría de las tardes es defraudar al que va por primera vez, al que va por quinta vez, al aficionado que lleva toda la vida yendo. Y eso no podemos ni debemos de permitirlo. Ángel. Sí, yo estoy de acuerdo que con lo que ha dicho Curro, iba a decir supongo Javier, y es que es una de las corridas más decepcionantes y más delucidas de bastantes temporadas. O sea, fue verdaderamente impresentable, pero en todos los aspectos. Y entonces, efectivamente, con este ganado no se pueden pedir peras al olmo. Lo que pasa es que, independientemente de la escasa calidad de los toros, es que no se pueden empeñar esos toreros en hacer el toreo bonito, bello, con cornudos, o sea, con cornúpetas así. Quiero decir que son toros para la lidia y bueno, se le quitan las moscas, se hacen faenar de aliño, porque todo lo que no sea eso es un tostón absolutamente decepcionante. Los que estaban, había a mi lado un grupo de 5 o 6 chicos, uno de ellos era hijo de un cargo de las ventas, un cargo muy conocido, y estuvimos hablando y los otros chicos iban por primera vez a los toros. Oye, se entretuvieron en tomar varios Cuba libres, pero de esos vasos de plástico grandes, y estaban los muchachos bastante desilusionados y decepcionados. Recurrieron a la bebida porque allí en el ruedo no había ninguna intención ni atención hacia la grandeza del arte de torear. Y desde luego, a estas alturas, que Talavante pretenda torear bonito a toros que no valen más que para eso, pues no roza el ridículo, pero tampoco es una justificación. Yo creo que Alejandro ha dado todo lo que llevaba adentro y no ha igualado a partir de la reaparición sus mejores tardes y sus mejores temporadas anteriores. Pablo Aguado te deja de vez en cuando esas señales, esos detalles de máximo gusto y naturalidad, y Jarocho no estaba ni mucho menos para esos menesteres, porque ahora mismo los toreros llegan a alternativa, la mayoría de ellos con poco bagaje de novilladas y poco bagaje de corridas. Y bueno, entonces una feria con esos toros, o con esa, por lo menos con esa exigencia del público,
pues es complicadísimo. O sea, fue una corrida verdaderamente decepcionante para el toreo, para el toro y para los toreros y para el público. O sea, de verdad que son de esas que echan al público en vez de captarlo para que sigan yendo a los toros, ¿no? Pues nada, que sigan así, que con su pan se lo coman. Javier. Pienso totalmente igual. O sea, seguimos en el 1, 2 y 3, seguimos con los mismos toros, seguimos criando un toro para la muleta, que luego, si no tiene lo demás, el toro llegará a un momento que ni para la muleta. Así de simple. Estamos ya No, sí, llegando ya- a una mansedumbre ya- extrema. Sí, sí. Y para más inciertos, porque además de eso son blandos y los toros blandos más pronto que tarde se ponen a la defensiva y se convierten en toros verdaderamente inciertos. La prueba está en que ha habido varios leñazos ya en la feria, o sea, desde Emilio hasta el otro día Víctor Hernández y unos días antes Serafín. O sea, que te quiero decir que efectivamente yo no sé qué está pasando en este final de temporada, pero está saliendo un tipo de toro. Yo por lo menos lo veo bastante desconcertante, bastante incierto y bastante raro, ¿no? Bueno, siempre en los Yo, finales de una cosa que temporada, quería, cuando el una toro cosa ha que estado encastado, sí, en otras épocas estaba el sanatorio de toreros lleno, ¿eh? Ya, sí, sí, Lamentablemente, pero el pero toro nadie quiere eso. Pero en el vamos, mes yo de lo que, lo septiembre, que, lo que quiero pensar o deseo pensar que el año que viene le den una cura de humildad a esta ganadería, porque creo que tampoco fue la presentación que tiene que venir a Madrid con una corrida de toros, sinceramente. Una escalera desigual por todos los fuera para mí de tipo totalmente la ganadería, la corrida, perdón, con unas alturas que no tienen esos toros. Bueno, yo es que me quedé perplejo cuando vi salir los toros de uno por uno durante la lidia de esa corrida de toros. Yo sinceramente a mí no me gustó y espero que tomen medidas en las ventas, porque no es la primera ni será la última vez que está fallando eh, Domingo Hernández. Yo espero que el día 12, sí, Justo Hernández, pues pero se resalza de esto y que nos deje buen sabor de boca como último festejo de Madrid de la temporada. vamos a dejar a Javier que opine de esa corrida de Justo Hernández. A mí, yo llevo mucho tiempo diciéndolo, Talavante es un torero que ahora mismo anda perdido. No sé si es un exceso de confianza personal, pero no, yo no lo veo ni centrado ni con ganas de seguir, porque para mí llega, intenta cumplir que no lo hace y se va tal como se ha venido. Y un torero que supuestamente es un figura, no podemos estar detrás de verlo como el que ve pasar el autobús. Tendría que hacerse un planteamiento bastante grande. Dentro de que es la El corrida. planteamiento que tiene Talavante desde que reapareció hace 2 temporadas o 3 es Tres. máximo rendimiento con mínimo esfuerzo. O sea, esfuerzo Por supuesto. ninguno y máximo rendimiento porque lo lleva un apoderado fuerte y entonces a llevárselo, como diría el otro. Y luego hay otra de las cosas que viene ocurriendo en la Plaza de Toros de las Ventas. Mire usted, la corrida de la ganadería de la Ventana del puerto, pues tampoco está funcionando desde hace varias temporadas. Pues todos los años lleva 2 corridas o 3. Bueno, con esta de Domingo Hernández, pues le ha ocurrido, no es la primera que se lidia esta temporada en Madrid, que ya no sé si es la segunda o la tercera, y todas con las mismas características. Bueno, pues habrá que darle descanso, habrá que buscar otras ganaderías, habrá que buscar el toro más encastado,
yo sé que el amigo Florito se va a jubilar. Pues a lo mejor salimos de Guatemala y entramos en Guatapeor, porque la temporada pasada que no estuvo Florito, pues aquello fue un desastre. Pero es que este año con Florito tampoco es que haya mejorado mucho. O sea que la empresa se tiene que plantear dónde compra las corridas de toros, porque a lo mejor no es una cuestión de que no hay toros, a lo mejor es una cuestión económica, de que pagan lo que pagan y con eso pues no se le puede dar más. Bueno, pero de ahí vamos a lo que disfrutasteis o pudisteis disfrutar el pasado domingo, ¿no? Con la tercera corrida de toros. Hombre, yo sinceramente pasé muy una tarde muy grata, muy agradable, porque vimos 3 cortes de toreos que no tienen que ver nada uno con el otro, que vimos un señorío de José Ignacio Uceda Leal, que es que torea, anda, viste y se desplaza por ese ruedo con un señorío y una categoría que hay muy pocos toreros hoy, que hagan lo que hace ese señor en el ruedo. Lanceó de una manera con el capote extraordinaria, lo poco que pudo lancear, porque la corrida tampoco fue de aquella manera como para lucirse ni tener mucho deslumbramiento en el ruedo, porque Fuenteimbro no funcionó como tenía que haber funcionado, y lo del puerto de San Lorenzo pues me sorprendió enormemente, porque funcionó algo más y estaban toros engrasados con unas dimensiones que digo, esto se va a caer y se va a parar. Sí es cierto que los toros fueron de más a menos, pero bueno, dentro de un orden que se puede valorar como razonable. Pero vamos, la corrida no funcionó ninguno de los 6 toros prácticamente, y vimos a uno Uceda Leal con muchas ganas en el primer toro. El segundo fue infumable, porque fue infumable lo que le tocó a Uceda Leal en el segundo toro. Fortes, me agradó enormemente cómo torea ese hombre. Es que es otra forma de torear distinta a lo que ves normalmente en una plaza de toros, su personalidad, su corte, y eso hay que valorarlo dentro de un torero. Si llega a matar, pues a lo mejor estaríamos hablando en el primer toro de otra manera. Sí que se dieron las circunstancias que los toros que menos faena se hizo y menos se pudieron torear son los que mejor se mataron. Curioso, porque Uceda Leal en su segundo toro le pegó un sartenazo, vamos, un espadazo de aquí te espero, de cómo mata en los toros él, que es que los rompe. Y a mí, con lo que quiero a Víctor Hernández, lamenté mucho que en ese quite a un toro que no era el suyo, le metiera la cornada que le ha metido, que le ha destrozado el gemelo completamente, y creo que tiene para una temporadita, por lo menos un mes y medio va a tener, o 2 meses va a tener inmovilidad plena. Es un chaval que está desarrollando un toreo. Los naturales que dio en su primer toro fueron cumbres, porque no se puede torear en esos terrenos, porque es que se pone donde cogen los toros, señores, para mí se pone, y dónde lleva los toros. Sí, donde los demás ponen la muleta, este pone los muslos. Exactamente. Las 2 piernas están metidas en unos terrenos que te cacen. Como un toro te diga que va por ti, no te ampara ni la caridad. Y eso le pasó en el quite y encima se le metió por dentro. Él estaba muy quieto y muy aplomado, y cuando estás quieto y aplomado te carga un toro ese. Pero a mí lo que me dio miedo, señores, cómo cayó con el cuello. A mí se me quedó el cuerpo cortado porque pensé que se había roto el cuello. Demasiado, y que me perdone él, que le quiero con locura, demasiado, que nada más que ha sido la rotura de gemelo, porque habría podido ser mucho más. Yo desde aquí le pido le pido a Dios que se recupere lo antes posible y que sigamos viendo, porque para mí es un gran torero que tiene que demostrar todavía mucho en los ruedos. Y sin meterme en muchas comparaciones, vi ayer, el domingo, perdón, señores, el domingo, vi naturales muy parecidos a un gran matador de toro que se llama José Tomás. Le vi toques de donde estaba metido. Curro, pero hay algo
hay algo que yo ya... Que no le quiero comparar, yo que discrepo. no le quiero comparar, No, pero voy por ahí. Déjame desarrollar el argumento. Al Sí, día sí. siguiente ya sacamos las cosas de contexto. Sacamos las cosas de contexto y yo creo que Víctor Hernández no se tiene que parecer a nadie, se tiene que A nadie, parecer a él mismo, porque a él mismo. hace un toreo puro, hace un toreo puro y para el aficionado de muchos quilates. Por tanto, ya el romanticismo que algunos compañeros quieren darle a las crónicas, pues yo le diría que se dejen de cuentos, porque estamos ante un torero con muchas posibilidades y lo que tienen que pedir en esas crónicas es que las empresas lo pongan a torear, porque es un torero que tiene mucha calidad en la muleta. Y las empresas actuales están haciendo un daño irreparable a la fiesta de los toros. ¿Por qué? Porque estos toreros que tienen mucha calidad, déjense ustedes de comparaciones, de romanticismo. He leído que si el padre de José Tomás, mire usted, el padre de José Tomás puede ser un buen aficionado, pero lo que ha hecho su hijo lo ha hecho porque su hijo ha desarrollado esa forma de torear y esa pureza. El hecho de que asista el padre de José Tomás a ver a un torero, bueno, pues puede ir el hombre libremente a ver a quien le dé la gana, ¿no? Y hacemos un romance de ahí, un romance de valentía que a lo mejor lo que se pretende es posicionarse para que el torero cuando gane dinero reparta algún donativo. Don Ángel Arranz. Un momento. Yo definiría a Víctor Hernández un torero con valor, con arte, con capacidad y con técnica, Ojo, que tiene unas condiciones. Que tiene unas condiciones claro, ese chaval, pero que yo no le estoy comparando con José Tomás. Simplemente he dado una pincelada al cuadro que vi naturales, si no dos naturales, como José Tomás, que me recordaron a José Tomás. El sitio donde se ponía, donde lo embarcó. Pero mira, si en este programa hace meses que lo hemos dicho, que es un torero con muchas posibilidades, pero que no empiecen los espabilados de que tenemos ahora escribiendo en los medios nacionales, haciendo romances de valentía. No, ese torero puede desarrollar mucho, pero le tienen que dar toros. Y las empresas hasta el día de hoy no lo han tenido en cuenta. En la mayoría de las ferias ha pasado desapercibido. Yo te digo ahora mismo que haríamos una encuesta y el 90% del público que va a las plazas no sabe quién es Víctor Hernández. Ángel. Sí, bueno, vamos a ver, la corrida del domingo tiene dos lecturas. Hubo una primera parte, como ha dicho Curro, que lo pasamos muy bien, que nos emocionamos con la elegancia y la ortodoxia de Uceda Leal, un torerazo y en donde se demuestra las carencias que hay en el toreo, en el empresariado, en el entramado taurino, porque es un torero como la copa de un pino y no creo que esté rico ni siquiera riquillo. O sea, es una cosa verdaderamente lamentable cuando ha habido toreros absolutamente mediocres, y los hay, que ganan mucho dinero, ¿no? Luego Fortes, la característica más importante de este torero, que tiene muchísimo mérito, es la evolución, porque ha pasado de ser carne de toro, oye, a estarse muy quieto, pero con esa técnica y táctica que ahora mismo incluso les da fiesta a toros de los que decíamos antes, toros desconcertantes, toros inciertos. O sea que ahora mismo es uno de los toreros que más y mejor ha evolucionado del escalafón. Y en cuanto a Víctor Hernández, es verdad que quizás sea el joven o uno de los 3 o 4 jóvenes con más proyección de cara al futuro.
el muchacho sí que reúne condiciones y además quiere seguir en el guión ese también de la ortodoxia y de la entrega, cosas importantísimas para alcanzar los objetivos. Es verdad que le dan poca cancha, yo no acabo de entender cuando salían toreros con cierto interés que toreaban 40 corridas de toros más cortando una oreja o dos en San Isidro. Y me parece que va a acabar la temporada con 18 corridas, solamente ha toreado en plazas de primera en Madrid y Málaga, los demás han sido o alguna sustitución o pueblos y tal. Yo es que no lo acabo de entender. Quiero decir que ahí hay 3 toreros, los del domingo, que en la primera parte podrían haber cortado una oreja cada uno, por lo que estamos diciendo, y sin embargo son 3 toreros que Uceda Leal va a torear 4 o 5 corridas de toros, Fortes 15 o 20, y Víctor Hernández, pues por lo mismo. Entonces, yo creo que esto está al revés, y en cuanto a los toros, pues es verdad que hubo 2 de Puerto de San Lorenzo, el primero y el segundo, que medio sirvieron. Estaba hablando del toreo bonito, Curro, no del toreo épico, estamos hablando del toreo estético, ¿no? Y para esto hace falta otro tipo de toro. Una cosa es el toro para el toreo épico y ético, y otro es un toro para el toreo estético, que es lo que más abunda ahora mismo, o esto creen los ganaderos, ¿no? Entonces, si acabó, o sea, la corrida, la primera parte fue verdaderamente exitosa, casi triunfal. Es la segunda parte de la corrida habíamos salido mucho más contentos, porque luego la segunda parte fue bastante decepcionante, entre otras cosas, por el percance que tuvo Víctor al hacer el quite en el cuarto. Ahí no sé si la psicosis o algo se vino un poquito abajo y no estuvo a la altura de la primera parte de la corrida. Pero si es al revés, pues yo creo que hubiese sido una tarde triunfal, porque verdaderamente 3 toreros, a mí no me gusta llamarlos modestos, pero 3 toreros que circulan poco, dieron una tarde de toros mucho más interesante y mucho más emocionante, y que hace mucho más afición que muchas de las tardes en donde torean las llamadas figuras. Muy bien, Javier. Sí, yo destacar, Uceda Leal es un torero que a mí personalmente siempre me ha gustado, porque es un torero que tiene una larga trayectoria como matador de toros, que no ha sido respetado por las empresas, un torero que lo que me ha tenido ha sido un concepto de toreo puro, ha seguido una ortodoxia del toreo y la lleva a cabo, no ha perdido su concepto, y eso es de agradecer, porque pocos toreros mantienen su concepto rigurosamente. Excelente matador de toros con la espada, ha sido enorme y lleva 20 años matando los toros, que para mí mucho mejor que Manzanares 20 veces. Me encanta. Decir, Fortes, pues sí, un torero que ha cogido un pozo, ha cogido un bagaje, ha reflexionado sobre su cambio a positivo, muy bueno. Y de Víctor Hernández, pues sí, lleva una carrera muy corta, pero sí que es verdad que está toreando muy bien. Solo espera que no pase como con otros toreros que han empezado muy bien y a las 2 temporadas vemos que hay un cambio, que empezamos a echar la patita para atrás, a aliviarnos y demás. Parece ser que no, pero sí que es verdad, y estoy de acuerdo contigo, Santiago, que hay que tener mucho cuidado en lo que se dice, porque nos podemos equivocar. Hay que dejar que él mismo desarrolle su toreo y convenza. Y después ya veremos lo que hay que decir. Yo creo, señores, que lo peor que podría hacer, lo peor que podría hacer Víctor Hernández es imitar a nadie. Víctor Hernández tiene que desarrollar su toreo, Claro. lo que viva, lo que siente y lo que le salga. Como quiera imitar a alguien, es su perdición. Y si alguien está al lado diciéndole lo que tiene que imitar, que se lo quite del medio, porque puede ser muy duro para él la caída que pueda tener. Porque imitar, te hablo en hipótesis, si el torero imitar a esa José Tomás es inimitable. De ese señor no se puede, es que no se puede imitar, porque tienes que ser José Tomás. Y punto. Podrás dar pinceladas, pero que intentar es lo peor que puede hacer.
Víctor Hernández en intentar parecerse o imitar a alguien. Creo que sería un gravísimo error, como lo cometió Manzanares con su padre, que quiso imitarle, y hasta que no desarrolló su toreo, que fue cuando cambió de apoderamiento, no se puso en órbita. Esa es la realidad. Cada torero tiene que desarrollar su idea, su concepto. Si no tiene concepto y no tiene iniciativa, jamás va a ser torero. Vamos, para mi punto de vista. Sí, yo quería añadir algo a lo que ha Bueno, dicho pues Curro. vamos a tocar. Sí. Pues venga, añade que acabamos de eso y Sí, entramos bueno, en otra cosa. yo quería decir que efectivamente hay los toreros trascendentes en la historia han marcado hitos y cuando han marcado hitos pues ha tenido una serie de imitadores o copiadores de su toreo. Pero yo quiero decir a Víctor Hernández o a sus asesores que en la línea de José Tomás está Talavante, está Pereira, está Castella, está aquel chico López Simón, que salió varias. O sea, quiere decir que efectivamente que está bien que tenga los huevos que tiene José Tomás, pero que busque luego otros recursos y otras cosas para que tenga verdaderamente esta personalidad propia y ese toque de distinción que tienen que tener los toreros que ambicionan o que tienen condiciones para ser figura del toreo. La imitación no deja de ser una copia, mejor o peor, pero una copia de lo que ya conocemos y eso hasta cierto punto es poco válido para la continuidad, ¿no? Santiago, Bueno, a pues mí no me gustaría, Santiago, un momento, te lo pido por favor. A mí no me gustaría dejar de pasar esta corrida de toros sin nombrar que gracias a Dios vimos pares de banderillas en esa corrida del domingo. Entonces, bueno, sí. creo que es justo nombrar pues a Diego Valladar, que puso un gran par en el toro de Víctor Hernández, a Yelko Álvarez, que también trastilló muy bien con las banderillas, y Raúl Ruiz. Creo que se merecen el respeto y creo que cuando hacen mal las cosas hay que decirlas, y cuando se ve algo en el ruedo digno y de poner banderillas de poder a poder, creo que es justo que lo digamos y que los mencionemos, porque son los hombres de plata que hacen hombres de oro, ¿eh? No nos equivoquemos nunca. Los hombres de plata hacen efectivamente. Totalmente, Curro, totalmente de acuerdo. Y ojalá de aquí en adelante pues también podamos destacar algún que otro picador, porque haga la suerte de varas como mandan los cánones. Eso es lo que nos gustaría. Pero aquí tenemos que contar lo bueno, lo malo y lo regular, porque lo malo y lo regular desgraciadamente no lo cuenta nadie, pero nosotros sí que vamos a seguir contando lo bueno, lo malo y lo regular. Y bueno, y esta es nuestra línea a seguir. Otra de las cosas que quiero analizar con vosotros es la cuestión de la presidencia de las ventas. Porque claro, uno dice, vamos a ver, este año se han dado las circunstancias y no me refiero por la puerta grande emocional de Emilio de Justo. Tuvo mucho mérito después de tener 2 costillas rotas, con lo que eso tiene que doler, y una contusión y ese golpe que se llevó de salir en el sexto y cortar la oreja que la tenía ganada y merecida. Ahora, con una estocada baja en la primera plaza del mundo, se puede dar, se puede sí, pero se debe de dar 2 orejas y abrir puerta grande. ¿No hubiera sido, digo yo, más ecuánime cortar una oreja con toda la fuerza del mundo y que el torero se hubiera ido andando, porque es que se le pudo hacer más daño al llevarlo a hombros, al sacarle, a darle otra paliza de la que ya llevaba? Entonces, yo creo que los presidentes deben de tener el sentido de la medida bien desarrollado, pero claro, esto se ve que no tiene solución ninguna.
Yo Yo creo, quería decir Vuestra algo. opinión, por favor. Quería decir algo sobre eso y es que, vamos a ver, efectivamente, Santiago, la faena fue de oreja y la otra oreja fue sentimental, fue emocional, Sí, etcétera, sí, etcétera, por el gesto y gesta que hemos dicho. Pero yo soy partidario que en un momento dado no pasa nada porque toda la excepción en toda la excepción en toda la regla hay una excepción y por esa regla de tres, pues hay más salidas a hombros en Madrid que no están justificadas. Y sin olvidar, o sea, ahí tenés unas relativamente recientes como la retirada del Juli y la retirada de Ponce. Quiero decir que, bueno, pues esto fue efectivamente, pero la norma debe ser esa seriedad, esa exigencia y esa autenticidad que requiere la primera plaza del mundo. Bueno, pues no pasa nada porque haya algún tipo de excepción de estas. Efectivamente, para mí la faena fue de oreja y el resto fue, pues eso, el componente emocional que lo hubo, porque como ha dicho Curro, todos nos quedamos conmocionados, sobre todo por la caída que parece que se había roto el cuello o varias vértebras, porque fue sencillamente espeluznante, quedó inerme, le llevaron a contrarreloj a la plaza y bueno, fue verdaderamente patético, ¿no? En fin, que no sé, que no pasa nada porque haya algún tipo de excepción de estas, pero efectivamente que no No, si sea norma, que sea excepción, que no que sea norma, ¿no? pero Ángel, Ángel, entonces sí, perdona, que pasar no pasa nada. Si pasar no pasa nada. Pero es que ya parece que es una norma. Parece que es una norma porque si nos retrotraemos en el tiempo, podemos recordar la primera puerta grande de la Feria de San Isidro. Sí, la de Talavante fue fortuita, sí. La de Alejandro Talavante. Podemos Sí, recordar la no fue una otra salida puerta a un grande tiempo. que hubo en San Isidro, la del maestro Morante de la Puebla. Y si vamos así recordando, pues no es una excepción, es ya como casi una no, norma No, yo digo público que y lo solo justifico algún tipo de excepción, no todas, pues claro. Si la excepción se convierte en regla, apaga y vámonos. Dime. Yo Dime, Curro. sinceramente, si se midiera a todo la situación por el mismo rasero, De rasero, sí. igual. Pero es que aquí ha habido volteretas gravísimas, pacureñas, se le han pedido las dos orejas y no se le ha dado. Aquí ha habido volteretas de Román pidiéndola y no se les ha dado. Entonces, Escalofriante. Que han sido volteretas escalofriantes, efectivamente. Claro, y no se le ha dado la oreja. Yo soy partidario de que el torero, y tengo muchos amigos y el corazón se me parte cuando tengo que decir cosas de estas, pero que se lo tiene que ganar no por una voltereta. O sea, la parte sentimental, como entremos a valorar la parte sentimental en el toreo, estamos dando... estamos heridos, sinceramente. Estamos dando Que nadie licencia, quiere... estamos dando licencia a banalidades, estoy totalmente de acuerdo. Efectivamente, y cada entonces, porque si nada más que hubiera un presidente como en Valladolid, digo, como en Bilbao, pero es que hay 4 presidentes, señores, o 5, cada uno de su padre y de su madre, cada uno tiene una sensibilidad y lo ve de una manera distinta. Cada día una persona no somos igual al día siguiente, la misma persona. O sea, yo creo que hay que tener los conceptos muy claros y yo creo, sinceramente, con todo el cariño del mundo, que Emilio de Justo, lo que tú has dicho, ha hecho una gesta y un gesto que es encomiable, que es de agradecer. Pero, sinceramente, con esa estocada no se le pueden dar. Yo me dice que le han dado una oreja y 2 vueltas a ruedo y estoy de acuerdo, porque creo que hemos perdido una medida. Si tú en un sistema métrico del metro pasas al kilómetro y te quitas el centímetro y te quitas muchas medidas, yo creo que es un error. Creo que hay las vueltas a ruedo que se están perdiendo. Creo que fue justa y necesaria la vuelta a ruedo de Fortes, porque la gente lo pidió, porque él se sintió torero, creo que se lo merecía. Estamos perdiendo esa buena costumbre de 2 vueltas al ruedo, de una vuelta al ruedo. O hay orejas o aquí no pasa nada. Hasta 3 vueltas te llegaron a dar.
Sí. Hace Sí, años pero toreando. me parece que uno de ellos fue Paco Camino, si mal no recuerdo, Sí, sí, que sí, llegó a por dar eso lo digo. tres vueltas al ruedo Efectivamente, en Madrid. Pero yo lo que insisto, yo creo que Madrid es Madrid y es la primera plaza del mundo y ahí hay que tener la medida perfectamente cogida y los conceptos totalmente definidos. Y eso creo que es necesario y bueno para el mundo del toro, para la tauromaquia. pero que Yo creo también que Madrid influye, tiene Curro, que ser espejo de también, muchas cosas. también influye eso el Bueno, público a la hora de sacar los Vamos a pañuelos ver, y las mira, por ejemplo, ovaciones. sí, no me puedo Y callar, sí, no me puedo hay un público terminar muy esto. confuso ahora mismo. No, mira, no me puedo terminar este programa sin decirlo. ¿Tú desde cuándo, Ángel, que eres un gran aficionado en Madrid, de cuándo has visto tú a un torero en Madrid hacer así para cambiar el tercio? El tercio se cambiaba desmonterándote y pidiéndole el cambio de tercio Con la al Montera. alguacilillo. Al alguacilillo. Y el alguacilillo era el que solicitaba al palco el cambio de tercio. Señores, se está perdiendo muchas cosas en Correcto, Madrid. totalmente de acuerdo. ¿No? De Pero que el público también tiene culpa, porque hay un público facilón hombre, claro que tiene culpa. de botellón y bueno, no sé. No, Bueno, Ángel, pero la culpa la tiene el palco, porque yo estaba en esa plaza de toros y había presidente que le decían el decálogo a los toreros antes de salir al ruedo. Ese señor Luis Espada, ese Sí, señor buen amigo. Sí. Valderas, ese Torrente, ese Font, vamos, el señor Font te cogía con el bigote ese que tenía y se iba para los toreros y le decía antes de, vamos, se lo decía en el sorteo, pero antes de lidiar, antes de empezar, pam, 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 aquí se pide el cambio de tercio con la montera. Se lo pide usted al alguacilillo y el alguacilillo es el que me lo pide a mí. Eso se decía el palco. Ahora no hay palco. El único presidente que para mí está dando categoría a ese palco, para mí, es Víctor. El único. Lo siento mucho. Sí. O sea, es que no creo que haya otro presidente que esté dando categoría al palco en Madrid. Por un día por uno, otro día por otro, otro por uno, otro por otro. Sinceramente, yo no veo el palco con un criterio como lo había antiguamente. Pero el problema, Curro, es que luego hay palabreros cuando hacen el resumen de la corrida en algunos medios que le llaman a los presidentes estándar correctos y a los presidentes como Víctor los llaman duros. ¿Sabes lo que te quiero decir? Cuando Pero es es todo que a lo Víctor, contrario. El pero es correcto que es Víctor y los bueno, otros son blandos. pero es que eso Ángel, a Víctor no le tiene que afectar eso para el- nada. Ya, Al que le no lo tiene que no, afecta. afectar es a vosotros. el presidente se sube al palco para defender los intereses del espectáculo y del público. Sí, ¿Eh? por Y no supuesto. para defender a la empresa ni a la prensa. Javier, contigo terminamos. Totalmente de acuerdo. Lo que nos ha faltado decir es que los presidentes hace falta criterio por igual. Y de Claro, eso lo que estoy diciendo. pecamos mucho de eso, porque sí, no dejamos de desmerecer el gesto que hizo Emilio de Justo, perfecto, pero si nos dejamos llevar por las emociones, esto no es torear, esto es contar una historia. La faena, una oreja de peso y que nadie la puede discutir, hubiera sido lo razonable. En Madrid, no hablamos de otras plazas, en Madrid, cortar dos orejas, siempre hay alguien que te puede decir, pues yo no estoy de acuerdo. Y Madrid debe de ser Madrid. Bueno, Ha sido pues, Madrid y debe de ser Madrid hasta la saciedad. pero es que Javier, cuando esto pasa, ocurre en Madrid, imagínate tú en el Ese es el resto, problema. en una plaza Ese de es tercera, lo que está ese es el ocurriendo, problema. lo que estamos viendo todas las tardes. Porque Ese es el problema. estos barros hacen estos lodos, que es lo que estamos teniendo. Así que, Ese es el problema, las consecuencias. y la administración No, pero deberían de prestarle un poquito más de atención a la fiesta de los toros y es hacer que que se luego llega cumplieran los Santiago. reglamentos. Es que luego llega Santiago a vamos. una plaza de segunda
Ahora llegas a una plaza de segunda y le dice el presidente con todo el criterio del mundo a los toreros que usted se tiene que desmontar. Y dice, o sea, no lo hago en Madrid y lo voy a hacer aquí. Lo voy a tiene hacer usted aquí claro. Esas son las malas en consecuencias. Churriana. Claro. Bueno, y perdemos pues- el norte. No, Totalmente. el norte ya lo tenemos perdido, pero lo malo es que vamos a perder el sur, el este y el oeste. Y eso es lo que no debemos de permitir. Ángel, Curro, Javier, muchísimas gracias. Y a ustedes, señoras y señores, agradecerles la atención prestada una noche más y emplazarles para el próximo viernes, si Dios quiere y ustedes lo desean. Muy buenas noches. Buenas noches, señores. Venga, un saludo a los oyentes y a los presentes.